Nota del traductor. Encontrarás algunas de las traducciones en fraudelegal.tk. Como advertencia, este programa va a ser muy perturbador e inquietante. Dicho esto, comencemos. Bienvenidos. Estáis escuchando qué está sucediendo en la Tierra. Hoy es martes 20 de julio del 2010. Soy vuestro anfitrión, Marc Pasio. Mi página web es www.whatonearthishappening.com. Esta noche tenemos un programa muy importante. Antes de introducir a nuestro invitado especial y comenzar con el tema de esta noche, lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas y continuaremos haciendo durante las próximas semanas es tratar las metodologías de control masivo, las metodologías de control mental que son utilizadas en contra de la población general. Lo que vamos a hacer esta noche es tomarnos un descanso de lo que podríamos llamar nuestro entorno de aula regularmente programada, donde nos adentramos en estos temas y luego tomamos algunas llamadas. Hoy voy a entrevistar a un caballero que fue víctima del control mental basado en trauma. Esto es, en contraste con lo que se conoce como las técnicas de control mental suaves o técnicas de control masivo, esto es control mental duro. Esto es control mental basado en trauma. Y dejaré que nuestro invitado os cuente mucho más sobre ello y relacionar algunas de sus experiencias aquí en directo esta noche en qué está sucediendo en la Tierra. Sin más preámbulos, me gustaría introducir a nuestro invitado especial, Neo. Neo, gracias por estar con nosotros en qué está sucediendo en la Tierra. Neo. Es un placer estar aquí. Es un tema importante del que hablar, así que vamos allá. Primero hablaré brevemente de mi historia familiar. Yo me crié en una familia satánica multigeneracional. Mi padre estaba dentro de los Illuminati y su padre estuvo en los Illuminati. La asociación de la familia de mi padre con los Illuminati probablemente comenzó a principios de 1700, mucho antes de que Adam Weishaupt declarase la existencia de los Illuminati el 1 de mayo de 1776. Los Illuminati básicamente se remontan a la antigua Babilonia, en muchas formas distintas, pero es la antigua religión de misterio primordial, y se sabe que es la adherencia a la vieja religión. Básicamente mi madre y su familia también son satánicos generacionales. Mi madre traza su linaje de brujería y hechicería que se remonta a unos 5000 años, a unas gentes conocidas como los amalecitas o amalequitas. Los amalecitas o amalequitas fueron una gente de Canaán durante los tiempos de la primera fundación de Israel, cuando el rey Saúl y aquel periodo en particular. Tengo unas historias que me contó mi madre cuando estaba preparándome por primera vez a la verdadera historia del mundo, en la que mencionaré a los amalecitas luego. Básicamente tenía 2 hermanos mayores y ninguna hermana. Voy a hacer un breve resumen de mi vida con el culto. Nunca me convertí en un miembro del culto, debido a mi propia rebelión personal contra ello. Así que yo fui programado a ser lo que se conoce como un esclavo. Básicamente, hay una jerarquía dentro del Illuminati, y ellos básicamente se basan en un régimen de... Diría que el linaje de sangre es probablemente el más importante en cuanto a obtener una buena posición en los Illuminati, pero la inteligencia y la historia satánica o el pasado satánico tiene mucho que ver con ello. Pero en su mayor parte, los Illuminati están encerrados en una jerarquía que realmente no cambia demasiado, a no ser que alguien haga algo extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo, a ojos del liderazgo Illuminati. Es un sistema de casta y es un sistema de programación, muy similar a aquel que se encuentra en la India, donde literalmente naces dentro de tu clase social y tu estatus en el mundo. Con la programación puedes ascender la cadena o descender la cadena dependiendo de cómo seas evaluado. Pero simplemente voy a contar algunas de mis experiencias personales. Básicamente puedo decir que pasé 7 años de tortura, de violaciones, de abuso y en el infierno. Una vez un crío dentro de una familia Illuminati alcanza los 6 y 7 años de edad, se le retira, en su mayor parte, la tortura y la violación directa,
dado que es demasiado difícil de cubrir los instantes de abuso por medio de la hipnosis y las drogas, y la víctima entonces puede tener una comprensión de lo que estaba pasándola. Ya trataré sobre esto después. Mis primeros años de abuso simplemente comenzaron en la cuna. Mi padre me obligaría a fellatearlo mientras mi madre se mantenía detrás de él. Esto continuó durante todo el tiempo que estuve en la cuna. Mi madre me miraría por encima del hombro de mi padre con un espíritu de disgusto total y enfado, mientras mi padre estaba disfrutando de la sexualidad que estaba recibiendo de mí. Una de las cosas que causa que las personas se conviertan en esclavos bajo control mental es una disasociación básica causada en el cerebro por trauma y por recibir dos señales diferentes a la vez en tu computadora biológica, tu cerebro. Así que experimentarías dos cosas opuestas sucediendo simultáneamente, que causa una confusión básica en tu mente. Esto se hace constantemente en una familia Illuminati. Básicamente mi padre se divertiría a mí, bueno, ya sabes, yo solo era un bebé, así que yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero después de que terminara de disfrutar, físicamente me pellizcaría y retorcería mi cuerpo para que estuviese sufriendo de un dolor bastante severo. Y la energía que mi padre desprendía mientras estaba recibiendo su placer a mi costa y luego seguido de tortura rápida y aguda, es la base primaria del sistema Illuminati de hacer un esclavo y de programar la mente. Básicamente está siendo constantemente bombardeado por sentimientos opuestos, situaciones opuestas, donde la mente permanece en un estado de confusión en cuanto a qué camino tomar, qué pensar. Y básicamente te encuentras en un estado de confusión y de temor. Mis padres llegaron a hacer muchas cosas, como drogarnos, lanzarnos hechizos. Mi padre y mi madre abusaron sexualmente de mí desde que estaba en la cuna. Pasé mucha hambre en mi temprana niñez, además de otras privaciones. También experimenté lo que yo llamo energía de otra dimensión o fuerzas de otras dimensiones, emanando de mis padres. Que alberguen demonios satánicos en su interior, o qué es, yo realmente no sé qué decir, excepto que cada vez que recuerdo las memorias de las personas manifestando estos otros niveles de consciencia que aparentan ser demoníacos, siempre inmediatamente me viene a la mente Phoenician Canaanite, Canaán Fenicia. Y creo que esto es debido a la historia original de la vieja religión que se me enseñó. Mis dos hermanos y yo recibíamos adiestramiento monarca de control mental y abuso basado en trauma de la vieja religión. Lo que esto hace es causar una personalidad disociativa o un conflicto de personalidad múltiple. Se vuelve muy técnico cuando hablas de ello en base psicológica, pero hay varios autores excelentes que han investigado durante años el control mental monarca. Me gustaría mencionar uno ahora mismo, y este es Fritz Springmeier. Fritz Springmeier ha realizado un libro llamado La fórmula Illuminati usada para crear un esclavo e indetectable control mental total. Fritz Springmeier ha escrito 4 libros sobre los Illuminati y del control mental por los Illuminati. Los libros de Fritz Springmeier son de lectura requerida para cualquiera que quiera entender lo que está sucediendo en los pasillos del poder del mundo. Este mundo está siendo dirigido por ocultistas Illuminati, y vamos a tener una discusión sobre esto después durante la próxima hora, de quiénes son esta gente y dónde se reúnen. Yo no soy un psicólogo, dediqué tiempo estudiando lo que me sucedió a mí en libros de psicología para intentar descubrir qué es lo que podía hacer para intentar sanarme. Utilizo un sistema que me está resultando bien para sanar, y básicamente he tenido que tragar y afrontar la situación y lidiar con el daño. Tengo tantas notas que no sé ni por dónde empezar, pero supongo que comenzaré hablando de algunas de las principales manipulaciones psicológicas monarca y cómo alguien es convertido en un esclavo o cualquier otra cosa con la que quieran programarte a ser.
pero básicamente es una jerarquía de energía satánica y de pensamiento satánico. El abuso de los niños se hace por una razón primaria. Los seres humanos naturalmente tienen una mentalidad que básicamente es buena, a fin de manifestar las personalidades asesinas, ladronas, imprudentes, hambrientas de poder y belicistas que están en el ocultismo oscuro. Has de traumatizar el cerebro, causando que la sinapsis reconecte de su orden natural. Al recablear los patrones sinápticos del cerebro, se liberan diferentes químicas al cerebro procedentes del trauma que causan literalmente daño cerebral permanente, hasta que comiences a hacer ejercicios para recablear tu cerebro y reparar el daño. Porque lo que sucede a la red neuronal del cerebro es que tal como piensas y tal como sientes de forma consistente a largo plazo, hace que la red neuronal en tu cerebro y las hormonas y las químicas en tu cuerpo formen adicciones y patrones fijos o establecidos o cableados, por así decirlo. Esto es por lo que tantas personas dentro del ocultismo sufren problemas de depresión habitual, enfado, abuso de drogas, alcoholismo, porque para lidiar con estas vías sinápticas retorcidas han de recurrir a ciertas cosas para tratar de hacerlo frente, usualmente las drogas y el alcohol. Me encontré con que la gente con la que yo me crié, por medio de nuestro culto, que muchas de ellas tenían problemas con el abuso de sustancias. Y esto es debido a lo que pasaron durante su infancia primordialmente. Al principio, cuando nuestros padres nos criaron, vivimos en lo que yo consideré un desarrollo normal dentro de la región de Filadelfia. Pero cuando yo cumplí los 3 años y medio, casi 4, mis padres nos llevaron a lo que yo llamo una comunidad de culto. Alrededor de toda área metropolitana del mundo hay concentraciones de oscuros ocultistas que albergan alrededor de las principales áreas metropolitanas en desarrollos y comunidades. Y para intentar explicar esto, solo diré que la Tierra tiene una red o una rejilla geomántica a su alrededor. Esta red geomántica está compuesta por lo que se llaman líneas ley o el sendero de los dragones, que es su antiguo nombre. Es un tipo de cúpula geodésica de la energía que fluye de forma natural a través de este planeta. Lo que hacen los Illuminati, y han hecho, es establecer ciudades principales junto a las líneas ley principales del planeta. Por ejemplo, Londres, Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington DC están todas situadas en una misma línea ley. De manera que la energía que está siendo manifestada en estas ciudades pueda viajar arriba y abajo por estas líneas ley y pueden casi como recablear o conectar o unirlas para que puedan compartir energía. Alrededor de cada área metropolitana habrá pueblos y distritos y desarrollos donde, en lugar de haber lo que sería una mezcla normal de gente, donde quizás solo habría un 10% de adheridos a la vieja religión, encontrarás concentraciones del 70 al 85% de la vieja religión. Y por lo tanto tienen comunidades donde tú y la mayoría de los niños con los que creces están involucrados en los rituales de trauma por los que tú también estás pasando. La razón por la que la mayoría de las áreas metropolitanas están circundadas con pueblos y desarrollos ocultistas es para que la energía del abuso traumático de los niños pueda ser alimentada a la red de la línea de ley principal. Sé que suena muy a locura, pero para aquellos que estudian esto quería dejar constancia, así que lo hice. Cuando mi familia se trasladó al pueblo de mayor concentración de culto, ante los ojos del mundo exterior, aparentábamos como cualquier otra familia. No había nada distinto en nosotros. Íbamos a la iglesia el domingo, pagábamos nuestros impuestos, no hacíamos nada que pudiera causar que alguien tuviera ninguna sospecha de que no fuéramos normales. Íbamos a la iglesia y solo voy a contar algunos de los principales recuerdos que tengo con mis padres relacionados con la iglesia. Nosotros éramos presbiterianos, para lo que sea que eso signifique, considerando lo que verdaderamente eran mis padres.
siempre estaban cercanos a la jerarquía de cualquier iglesia a la que fuésemos, al punto en el que mi madre estaría constantemente con la mujer del pastor, del cura. La jerarquía de la Iglesia, en una iglesia regular presbiteriana protestante, no tendría ni idea de que mis padres fueran unos satánicos, pedófilos, bebedores de sangre y asesinos de masas. Aparentaban ser personas normales y corrientes, lo que hace que me pregunte sobre su discernimiento espiritual, cuanto menos. Un día que íbamos a la iglesia, pasamos por el cartel de la iglesia que ponía Iglesia Presbiteriana Trinitaria. Miré el cartel mientras nos dirigíamos adentro y pregunté a mi madre qué significa Trinidad. Mi madre se giró y me dijo: «Eso somos nosotros». Cuando estudias la historia de la religión y la corrupción de la espiritualidad en este planeta Tierra, encontrarás una cosa conocida como la Trinidad Babilónica. La Trinidad Babilónica abarca 6 o 7.000 años, e independientemente de qué nombre se le dé a aquella Trinidad, la energía y la espiritualidad básica de ello es la misma. No importa si es Semiramis, Nimrod, no importa si es Isis y Horus, simplemente cualquiera que sea la sociedad que atraviesa la Trinidad, la espiritualidad de ella es la misma. No voy a entrar en ello en este programa. Solo voy a intentar compartir algunas de las memorias de abuso que tengo e intentar explicar algo sobre el porqué. El libro de Fritz Springmeier sobre el control mental monarca es una lectura obligatoria si quieres entender más sobre esto, porque es demasiado para mí de intentar abarcar en un programa de 2 horas. Así que voy a tocar ligeramente algunas de las cosas por las que pasé para que podamos recibir algunas llamadas y hablar con la gente, y así podré hablar un poco más de otras cosas. Entonces, la primera vez que yo entré en la iglesia del culto, en el pueblo Illuminati al que nos mudamos, la fachada era simplemente la de una tienda normal y corriente. Nadie sabría que en la parte trasera de esta tienda había una iglesia oculta. Era una habitación muy grande. Tenía todas las cosas que necesita un culto satánico. Tenía la cabeza de la cabra Baphomet colgada de la pared. Tenía un pozo en el suelo donde se metía a la gente durante los simulacros de enterramientos humanos. Había una picana en una esquina, la batería de un coche para dar descargas eléctricas y otros dispositivos para golpear y para torturar. A los niños de una familia Illuminati no se les deja en paz ni por un solo día. Están bajo ataque constante para que el cerebro esté distorsionado hacia una mentalidad oscura bajo control mental. Lo que hace la iglesia del culto es que tú vas a las reuniones del culto y habrá, digamos, 4 niños allí con sus padres. Habrá algún tipo de ritual satánico, se violarán a todos los niños, se dedicará un tiempo al abuso físico y emocional, habrá distintos favores sexuales que se dan a distintos miembros del culto por otros niños. Mis padres consideraban a sus hijos nada más que, nosotros existíamos por una sola razón, y esta era para facilitar a nuestros padres actividades de culto. Éramos entregados libremente a otros miembros del culto para la degradación, la tortura, la humillación y favores sexuales, y resultó bien para mis padres. Ellos tenían 3 niños jóvenes con los que podían satisfacer a los pedófilos más mayores, y estoy seguro de que recibieron una justa remuneración por lo que nos hicieron pasar. En el control mental, la personalidad ha de ser partida, fragmentada, en muchas piezas más pequeñas, que luego son programadas. Esta programación se hace por medio de la tortura. Lo que hacen tus padres durante los primeros varios años es que ellos personalmente te torturarán y harán juegos mentales contigo y básicamente pondrán en marcha la pelota de forma sináptica en tu mente. Una vez que entras en el culto y trabajas con los líderes del culto, entonces entras en los rituales satánicos más serios. Y esto es mayormente entre los 3 años y los 6 años de edad. Estos rituales consisten en asesinato, en abusos horribles, en canibalismo forzoso,
en comer heces, forzosamente, y horas de tortura con descargas eléctricas y depravación. Básicamente te torturan hasta que digas tío, y luego te torturan algo más, y algo más, hasta que tú estás fuera de tu mente, aterrorizado y suplicando a Dios que te mate, solo para terminar con la agonía. Lo que desean hacer los Illuminati a su gente, para hacerlos como son ellos, es hacer que te creas que tú has sido completamente abandonado por tu sociedad y por Dios, y que no te queda nada más que lo que ellos te dicen. Estoy mirando mis notas y preguntándome si debería de hablar de ciertas cosas, pero comenzaré por aquí. Cuando yo tenía probablemente 4 años, mis padres me dieron una verdadera historia del mundo. Lo que me describieron fue que hubo una sociedad conocida como la Atlántida, y que su sistema de creencias se remonta a los brujos atlantes de la antigüedad. Luego hubo un cataclismo en la Tierra, que geológicamente ocurrió en el 9600 BC. Está escrito en el libro When the Earth Nearly Died, el día que la Tierra casi muere, por los autores Allen y Delaire. Los autores Allen y Delaire han escrito 3 libros sobre el 9600 BC, el cataclismo de la Tierra. When the Earth Nearly Died es uno, y otro es Cataclysm. Ambos libros son una gran lección de historia en geografía y en la historia de la Tierra, porque la destrucción de las altas civilizaciones previas en la Tierra en el 10.000 BC abrieron la puerta para lo que nosotros estamos experimentando en la Tierra hoy en día. Parece ser que los atlantes sobrevivieron el holocausto del 9600 BC mejor que otros, y fueron capaces de establecer una renovada sociedad en Sumeria, luego en Egipto y en el Valle del Indio. Ellos obtuvieron ventajas sobre sus rivales del Océano Pacífico, que serían los habitantes de Lemuria, que básicamente por mi conocimiento se convirtieron en las gentes indígenas del mundo de hoy. Mis padres siempre creyeron que hace milenios llegaron unos seres procedentes del planeta del sistema solar Sirio, quizás tanto como 500.000 años atrás. Yo no estoy seguro, pero hace mucho tiempo. Y manipularon el ADN de la raza humana, e hicieron a algunos de los brujos de la Atlántida con un tipo de genoma específico, diferente al de la mayoría de los Homo sapiens. Esta gente se considera a sí misma la élite. De las investigaciones que se han llevado a cabo, parece que el 4% de la raza humana contiene esta composición genética. Ellos dicen que ellos son los Illuminati, que ellos llevan controlando el mundo desde el cataclismo y que no se van a ir a ninguna parte. Y básicamente los satánicos generacionales entregan su lealtad a esta muy pequeña minoría de arriba, que serían considerados los trillonarios del mundo, que son profundamente ocultistas y son gente que se creen genéticamente diferentes a la raza humana. La discusión sobre Sirio y los seres que llegaron aquí también abre el discurso de que posiblemente haya otras dimensiones en nuestro universo. Y eso también fue comentado conmigo cuando era un niño, que las otras dimensiones y que los sirios, básicamente, se han apoderado del mundo y están dirigiendo el mundo mediante un sistema del oscuro ocultismo. Y que a pesar de que la gente se piensa que es libre, de hecho no lo es. Una de las cosas que se hace en el sistema Illuminati es que puede que se dejen marcas físicas en una persona para que la gente del culto pueda reconocer quién es qué. Casi como los puntos en el sistema de castas de la India. Por ejemplo, yo tengo una marca de una picana de ganado al lado de mi mejilla, y esto es para designarme como esclavo manipulado. Si alguien con quien estuviese haciendo negocios es del culto y reconociese lo que yo era, simplemente podía destellar o mostrarme un símbolo oculto y literalmente trabajaría por pesetas. Voy a contar algunas de las cosas por las que pasé personalmente con mis padres. Uno de los primeros traumas para fracturar la mente
para hacer un individuo con personalidad múltiple, es decir, control mental, es que a la edad de 3 o 4 años son introducidos dentro de una jaula, no más grande que la jaula de un perro pequeño. El niño es colocado en la jaula y literalmente apenas puede moverse. La jaula se abandona durante 2 o 3 días. Así que tú estás en aquella jaula. Tú ya has gritado todo lo que has podido, y llega un momento en el que ya no tiene sentido continuar chillando, porque nadie va a venir a ayudarte. Luego, pasados 2 días, entra en la habitación tu padre. Llegó tu Salvador. Solo que desafortunadamente no es tu padre. Es el otro que habita en él. Tu padre está en plena manifestación de la otra entidad espiritual dimensional y está sirviendo con lo que San Pablo llama el absoluto odio del diablo. Y él te mira con tal odio absoluto asesino, y la energía que emana de él es algo que no puedo describir. Cuando esta gente realmente entra en pleno modo manifestante de la otra dimensión, no es humano, definitivamente no es de este mundo, y definitivamente es maligno y malévolo, más allá de la descripción verbal. Así que siendo niño, miraba hacia arriba y veía que no era mi padre que había venido a rescatarme, sino que era el enemigo de toda la humanidad. Lo que esto hace al niño, y lo que me hizo a mí, fue que literalmente mi mente implosionó. Y esto se conoce como una ruptura primaria. Y en aquella ruptura están basadas muchas sugerencias programadas e hipnóticas. Como de hecho los Illuminati hacen esta programación, y el proceso de manufacturación detallado está descrito en el libro de Fritz Springmeier, cómo los Illuminati crean un esclavo mental indetectable, totalmente controlado. Yo no voy a entrar en eso, solo voy a decir que esa es una experiencia por la que pasé cuando era un niño. Otra experiencia sería la experiencia de ser enterrado vivo, que es muy popular, donde básicamente eres drogado con una forma de alucinógeno. Eres colocado en un cofre muy ajustado y te bajan a una tumba en la iglesia de Satán. Tu padre, que era tu entrenador primario, se vestirá literalmente con el atuendo del Dios Padre, en túnicas blancas, largo cabello y barba plateada, y con un libro grande de la mano. Así que te encuentras en este agujero muy profundo, al que te han bajado mientras estás bajo los efectos de los alucinógenos. Así que ya estás fuera de tu mente. Y cuando miras hacia arriba, unos 3 metros o quizás más, ahí se encuentra tu padre. Ahora bien, yo reconocí a mi padre en este disfraz del Dios Padre, pero mi mente instantáneamente lo rechazó. Mi padre tenía un gigantesco libro de la mano y me gritaba: «Este es el libro de la vida, y tu nombre no está en él. Tú estás condenado», y te bajan más y más. Y el ritual básicamente imprime en tu mente ya destrozada, tu mente fragmentada, que básicamente vas a ir al infierno y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y a pesar de que conscientemente en aquel momento yo reconocí a mi padre, daba igual. El daño psicológico ya se había hecho, y de hecho me ha llevado muchos años pensando en aquel ritual para darme cuenta que durante un breve momento reconocí a aquella figura Dios como mi padre, pero inmediatamente entré en negación al respecto. Entonces mi padre, mi madre y algunos de los miembros del culto me torturaban. Una vez mi padre me estaba torturando de forma extremadamente dolorosa durante largos periodos de tiempo con una batería de coche, donde me administraba descargas eléctricas en la base de la columna vertebral o en los genitales. Cuando lo hacía, sentías un golpe en la parte inferior del cerebro como un martillazo, extremadamente doloroso por todo el cuerpo. Cuando hacen esto una y otra vez, estás suplicando morir. Cualquier cosa sería mejor que esto. Entonces mi padre me pregunta: ¿te gustaría unirte con Jesús? Y yo pregunto: ¿quién es ese? Dice: Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quieres unirte a él? Y yo pregunto:
¿me sacará él de aquí? Y mi padre dice, sí, entonces me uno a Jesús. Y la tortura continúa. Básicamente la razón para ello es que cualquier cosa que sea buena y saludable en este mundo ha de ser destruida de la mente de la persona. Has de desconfiar por completo de cualquier cosa que represente moralidad, comunidad, bondad. Has de saber profundamente en tu mente programada que es falso y que no se puede confiar y que solo el culto es donde tú perteneces. Básicamente, cuando un crío es violado y torturado en nombre de sea cual sea la religión primordial de aquella sociedad, lo que sucede a nivel subconsciente, después de ello, es que cada vez que ves una iglesia, subconscientemente son desencadenadas las memorias de la tortura del control mental. Son constantemente mantenidas en la mazmorra de tortura del subconsciente. Yo comencé a resistir a mis padres probablemente a los 5 años, simplemente por cansancio al acoso sin fin, a las violaciones, al embrutecimiento y a la tortura. Un día, tras acudir a la iglesia, como hacíamos todos los domingos por la mañana, siempre iríamos a la iglesia satánica, donde se encontraban otras familias involucradas en los seminarios y los rituales del control mental monarca, que enseñan y programan a los niños a cómo ser buenos pequeños demonios. Básicamente recuerdo que un día el pastor de la iglesia se estaba despidiendo de la gente a la salida de la iglesia, en una bonita mañana primaveral. Estábamos de pie esperando en los escalones, esperando a que mis padres salieran del santuario principal. El pastor dio la mano a mi padre y a mi madre entusiasmadamente y agradeciéndoles que hubieran acudido a la iglesia. Cuando mi madre se metió en el coche con nosotros para dirigirnos al centro de abuso satánico, miró a mi padre y le dijo: «Quizás deberíamos de haberle pedido que viniera también». La razón por la que menciono esta historia es simplemente porque durante mi experiencia nunca he visto ni a una sola religión del status quo que tuviese una visión natural intuitiva espiritual, que vea a un Illuminati y que lo reconozca por lo que es. Simplemente no lo ven. No tienen el discernimiento espiritual para verlo. Y yo realmente me pregunto de qué va todo eso. Tras años drogado, recibiendo palizas y abuso, básicamente te conviertes en una persona obediente a cualquier autoridad del culto. Un día, tras haber sido violado, por la mañana nos levantamos como familia y nos dirigimos a la mesa del desayuno. Cuando estábamos sentados ante la mesa de desayuno, yo me dirigí a toda mi familia y me quejé en voz alta de que no apreciaba que mi padre me violara y que mi madre me sujetase mientras él lo hacía, como la noche anterior. Mi hermano se giró y me dijo: «No debes de hablar de eso». Y cuando él dijo eso, toda mi familia se levantó de la mesa y se fueron, dejando sus desayunos tras de sí. Supongo que yo supe dónde me mantenía en cuanto a no querer cooperar con la enfermedad de mi padre y de mi madre. Una de las cosas que sucede en una comunidad Illuminati es que se celebran fiestas en casa, donde los niños están siendo violados mientras están drogados. En estas fiestas, los niños de 3 a 6 años de edad están siendo abusados sexualmente, mientras se encuentran bajo los efectos de las drogas. Una pequeña perla de vidrio será entregada a la víctima mientras está siendo violada. A la víctima se la dirá que sujete la perla en la palma de la mano, esta pequeña perla de cristal que contiene un agujero. Esta perla de cristal es entonces tomada por una de las brujas y la víctima no la vuelve a ver. Pero a la víctima se le dice que cada vez que regrese a aquel ritual en particular, con aquella droga en particular, recibirán un talismán de cristal. Pues 40 años después de que comenzase a romper mi programación, mi hermano mayor me llevó a ver a una de las personas del culto a su casa. Intentaban resetear mi programación, que no estaba funcionando porque yo ya había terminado con eso. Y por la gracia del espíritu de la vida, recibí una milagrosa revelación en cuanto a lo que sucedió en mi vida.
Básicamente todas mis memorias inundaron en mi mente en un muy breve periodo de tiempo. Esto se conoce como un desencadenante. Al ser expuesto a esto, literalmente se desvaneció la niebla del olvido en mi conciencia. Pero considerando que los Illuminati me estaban usando en los negocios para su ventaja, no querían verme capaz de mantenerme por mi cuenta y dejar así de ser abusado financieramente por ellos. Mi hermano mayor se volvió del culto. Yo no lo sabía en aquel momento, solo sabía de mi madre y de mi padre. Pero me llevó a la casa de verano de un ocultista principal dentro de la comunidad del culto en la que yo me crié. Mientras estaba en su casa de verano, tenía que ir al baño, así que entré en uno de los cuartos de baño de esta casa, y me encuentro con un osito de peluche encima de la parte superior del tanque del inodoro. Mucha gente tiene cestas de popurrí o un jarrón con flores o toallas de papel encima de la parte superior del tanque del inodoro, pero en esta casa en particular había un osito de peluche. Y este osito de peluche tenía un collar muy especial. Este osito tenía un collar de perlas de cristal alrededor de su cuello. Y cuando yo vi aquel collar de perlas de cristal, yo recordé el ritual oculto de ser violado mientras estaba drogado y sujetando la perla de cristal. Entonces conté las perlas de cristal que tenía aquel osito de peluche en particular. Eran probablemente unas 60 perlas alrededor de su cuello. No sé si eran todas de mí, pero estoy seguro de que unas cuantas lo eran. Aquel hombre y aquella mujer, dueños de aquella casa de verano, nunca han sido acusados de pedofilia, nunca han sido molestados por las autoridades, nunca. De entre las cientos de familias que yo conozco personalmente que son ocultistas, pedófilos, asesinos de masas, satánicos Illuminati, dentro del área de Filadelfia, ninguno de ellos jamás ha sido molestado por la policía, nunca. Mis padres tenían unos amigos de la universidad donde se conocieron, que también eran satánicos pedófilos, e iríamos a visitarlos, y se saldrían con la suya con nosotros. Uno de los amigos casuales de mi padre era un artista. Él, desafortunadamente, fue pillado por pedófilo, porque, a pesar de que era un pedófilo igual que mi padre, él no era Illuminati, y por lo tanto, él recibía ninguna protección por los poderes que son. Cuando él fue pillado como pedófilo, fue sentenciado a 16 años de cárcel. Uno de los rituales que hacen los satánicos en el culto en el que yo me crié es el ritual del corazón de piedra, donde una alta sacerdotisa bruja le dice a un niño drogado e hipnotizado que se le está extrayendo el corazón y que su corazón será colocado en el templo de Moloch. Este es un ritual terrorífico por el que pasar. Cuando a mí me hicieron este ritual, y fue la mujer del líder del culto en el pueblo del culto en el que yo me crié quien realizó este ritual satánico, todo lo que recuerdo de ello fue una implosión total y completa, emocional y espiritualmente. Ahora, por supuesto que sé que no me quitaron mi corazón, pero cuando estás hipnotizado y drogado, prácticamente te crees lo que se te diga, especialmente viniendo de aquellos que han estado consistentemente torturándote durante años. Hay muchos rituales y orgías. Básicamente en los rituales y en las orgías estarás involucrado en proporcionar algún tipo de placer sexual a alguien e inmediatamente serás golpeado con descargas eléctricas. Es un constante esto está bien, no está mal, esto está bien, no está mal. Cualquier cosa para fracturar la mente, cualquier cosa para generar confusión, cualquier cosa para hacer que desees que nunca hubieras nacido. Mi madre era especialmente sádica, probablemente de entre toda la gente que conocí y que recuerde de todo el culto, era probablemente la más sádica. Nadie disfrutaba asesinando más que mi madre. Nadie disfrutaba de pura tortura, estilo Marqués de Sade, más que mi madre. Lo que ella hizo conmigo, dado que tenía entre sus manos a un niño luchador, uno que tenía su propia mente y sus propios pensamientos, es que incentivaría mi rebeldía por medio del lanzamiento de hechizos,
y algunas de otras técnicas de control mental que conocía. De esta manera yo era más rebelde de lo que sería naturalmente, lo que le daba a ella más oportunidades para infligir corrección. Sobre los 5 años o 6 años de edad, yo era consciente de lo que realmente estaba sucediendo con estas personas y lo mal que era. Entonces entré en plena rebeldía. Un día, de camino a la iglesia de Satán, saliendo de la iglesia cristiana, mi hermano mediano y yo estábamos protestando a nuestros padres que no queríamos ir. Y mi madre se giró y me dijo: «Ah, ¿que no te gusta lo que te estamos haciendo? Pues entonces te mataremos y te dejaremos en el bosque». A lo que mi hermano mediano dijo: «Adelante, a mí no me importa». Y yo añadí: «Sí, venga, mátanos, a mí tampoco me importa». Yo tenía probablemente 4 años en aquel entonces, y mi hermano mediano 5, y nosotros estábamos hablando en serio. Tras años de violaciones y tortura, hubiéramos preferido la muerte en aquel momento. Hay muchos libros que han salido sobre el abuso ritual satánico. Un libro que necesitas leer para entender este tema más plenamente, porque yo no estoy bien versado en cómo explicar por lo que yo he pasado, ni tampoco lo estaré jamás. Mi misión en la vida es aprender modalidades de sanación para otras víctimas de abuso, de control mental basado en trauma. Y eso es todo lo que yo estoy considerando en mi vida hoy en día. No tengo ningún deseo de justicia ni de venganza. Lo que me sucedió en mi vida ya pasó con el culto, y yo he terminado con todo ello. Y casi que quizás en esta presentación con Mark Passio esta noche, para abrir los ojos a la gente, para que puedan entender el horroroso abuso sistemático de culto que está sucediendo a nivel nacional en América y en todo el mundo, 10% de la población de los Estados Unidos está involucrada en la vieja religión. Ahora, ¿cuántos de la vieja religión son Illuminati? Yo no lo sé. Pero conforme a mi madre Amalekita, ella dijo que cuando yo fui instruido sobre la verdadera historia, que de hecho más del 10% de América, más bien el 12%, estaba involucrado en la conspiración Illuminati masónica para apoderarse del mundo, que es conocido a día de hoy como el Nuevo Orden Mundial. Yo no estoy seguro si es tanta cantidad como dice mi madre del 12%. Por mis estudios diría que el 10% sería aceptable, el 9% sería aceptable. Así que la vieja religión de Moloch y los demás sacrificios humanos de las hordas semitas cananeas. Básicamente puedes decir que en América hay alrededor de unos 30 millones de adherentes a la vieja religión. Estos forman la mayor parte de las filas y la base de la maquinaria satánica que dirige el mundo. Ellos son los policías, ellos son los profesores, ellos son los ingenieros, ellos son los doctores, ellos son los enfermeros. Para controlar a una sociedad no necesitas tener a todos en una posición de poder, solo necesitas palancas claves de poder bajo constante control. Ahora, el cómo la raza humana va a romper este control, yo no lo sé, aparte de siendo consciente. Ese es el primer paso.